Hablamos ahora de temas nacionales y nos referimos al encuentro multipartidario que convocó a representantes de 13 fuerzas políticas, representantes del órgano legislativo y del órgano ejecutivo. El Tribunal Supremo Electoral fue el escenario donde se reunieron todos estos actores para hablar acerca de las elecciones generales. Al término de este encuentro fue el presidente Oscar Hausen-Taufel quien dio a conocer las 15 conclusiones. Entre las partes más sustantivas, los vocales habrían logrado el compromiso de ser incluidos a la Ley 044, la ley que establece el juicio de responsabilidades, pero en lo que tiene que ver con la demanda que tienen los administrados, se habría logrado también comprometer recursos para que se logre implementar en las elecciones generales de este año el TREP, además del voto en el exterior y algunas otras demandas que tenían los políticos que llegaron hasta este encuentro. A los fines de garantizar la vigencia plena del principio de preclusión, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá aprobar hasta antes de la emisión de la convocatoria a las elecciones nacionales el proyecto de ley elaborado por el Tribunal Supremo Electoral en sus dos últimos artículos, en lo referido a su no subordinación a ningún otro órgano del Estado, especialmente en cuanto a plazos, habilitaciones e inhabilitaciones, escrutinio, cómputo y publicación de resultados. El órgano ejecutivo garantizará la provisión de los recursos económicos suficientes y oportunos para la organización y ejecución de las elecciones nacionales 2025, incluido el voto en el exterior y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Sin perjuicio de aquello, se exhorta al órgano legislativo a la aprobación del crédito, convenio de préstamo número BV-C3 para el fin antes señalado. El Tribunal Supremo Electoral realizará acciones de verificación, saneamiento y depuración técnica oportuna del padrón electoral biométrico con una muestra aleatoria y cotejo del CERECI, CEGIP y padrón biométrico. El Tribunal Supremo Electoral entregará a las organizaciones políticas la información que la ley permita sobre el padrón electoral, datos de habilitados, inhabilitados y estadísticas. El Tribunal Supremo Electoral implementará ineludiblemente un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares en las elecciones nacionales 2025. Las organizaciones políticas acompañarán todas las fases de implementación, hará cumplir y respetar las normas vigentes y la Constitución Política del Estado respecto a la paridad y alternancia de género, impulsando la participación política de las mujeres. Se insta a la Asamblea, remitido por el Tribunal Supremo Electoral, sobre la paridad y alternancia en binomios de candidaturas presidenciales. Se insta a la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación de la Ley número 044, incluyendo en sus disposiciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral hasta antes de la convocatoria a las elecciones nacionales, a considerar el proyecto de ley de debate público obligatorio para las candidaturas del binomio presidencial. El Tribunal Supremo Electoral delimitará las circunscripciones uninominales con amplia participación de las organizaciones políticas, de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y de la sociedad civil organizada. Bueno, los partidos políticos también se habrían comprometido a renunciar a los recursos económicos que por ley les correspondería, pues la plata no alcanzaría para todos, y si se busca implementar mecanismos tecnológicos que transparenten las elecciones, pues los políticos también tendrían que empezar a buscar financiamiento propio para sus campañas electorales. Decíamos que la mayoría de los actores políticos y precandidatos a la presidencia participó de este encuentro. Uno de ellos, Jorge Tuto Quiroga, quien dijo estar de acuerdo con el documento. Escuchemos qué es lo que decía al término de esta cumbre.
trabajamos una contrapropuesta, la trajimos acá, conversamos a lo largo del día y durante las sesiones con todos. Incluso yo nunca lo conocía a Andrónico, me acerqué justamente a decirle que el voto en el exterior no debería depender de un préstamo, y decir que si el Senado no aprueba este convenio no hay voto en el exterior era un chantaje. No ha quedado así, se hace la exhortación pertinente, pero debemos garantizar que eso se haga realidad. Y celebro de que tengamos un órgano electoral presidido por el doctor Hassan Teufel, con poder de convocatoria. Nadie más puede traer al presidente, vicepresidente, delegados de oposición. Creemos, por un lado, Cámara de Senadores, diputados. Se ha logrado un buen consenso. Ese documento es un espaldarazo que, en mi criterio, garantiza y asegura que es irreversible la fecha del 17 de agosto y tendremos, estoy seguro, con el voto de la gente, un cambio total y un nuevo gobierno radicalmente diferente el 8 de noviembre. Creo que este ha sido un paso formidable en esa dirección y agradezco y pondero el trabajo del doctor Hassan Teufel y el Tribunal Electoral en pleno. Lamento que estén siendo víctimas de ataques, que Evo Morales esté sacando iniciativas o sacando parlamentarios a desestabilizar el órgano electoral. Ya pues, señor Morales, deje de chantajear. Era la palabra de Jorge Tuto Quiroga. A su turno, el expresidente y líder también de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ha recibido con beneplácito la suscripción de este acuerdo después de esta cumbre y ha destacado de que la implementación del TREP es sin duda fundamental para devolver la confianza a los electores. Sin embargo, ha dicho al mismo tiempo de que personalmente él no apoya la necesidad de que se tenga que aprobar un crédito internacional que estaba presupuestado desde hace meses para el tratamiento del COVID, para echar mano de estos recursos destinados a que se pueda trabajar en el TREP y en un nuevo padrón electoral. Creo que se ha garantizado, dicho esto, el TREP, que es fundamental, la transmisión de resultados rápidos. Segundo, que nos van a entregar el padrón electoral a los partidos y a las organizaciones políticas antes del proceso electoral. Tercero, que se va a hacer una auditoría del padrón electoral que garantice su buen funcionamiento. Y creo que en el conjunto hay un respaldo básico a la presupuestación, al presupuesto de los recursos del Poder Ejecutivo para la implementación del proceso electoral. Sí, esa ha sido la decisión mayoritaria de los partidos políticos, mostrando nuestra voluntad de sacrificar el ingreso a los propios partidos para darla al conjunto de los requerimientos, particularmente del TREP y del voto en el exterior. ¿Ese monto es suficiente? Sin embargo, ¿va a ser otro monto más? Bueno, se ha planteado la necesidad de la aprobación de un crédito que queda pendiente en el Senado. Nosotros no acabamos de estar muy convencidos de ello porque hay una obligación constitucional del gobierno de cumplir la Constitución, garantizando el presupuesto para el voto en el exterior también. Era Carlos Mesa quien además revelaba que él no está de acuerdo en que se condicione la implementación del TREP y de un nuevo padrón biométrico a la aprobación de este crédito internacional en la Cámara Alta. Seguimos hablando de las tiendas políticas y es que el MAS, a través de Grover García, también participó de este encuentro y ha dicho que después de la suscripción de este acuerdo se genera cierto grado de certidumbre para las elecciones del 17 de agosto. También ha pedido desprendimiento de los líderes políticos e incluso del propio gobierno. García dice que ahora pedirán a los parlamentarios ser responsables con el país para aprobar este crédito internacional y las leyes que se demandan en estos compromisos. De hecho, yo aplaudo de que todas las organizaciones sociales o organizaciones políticas hayan tomado esa decisión de aportar ideas y de construir y de garantizar a la cabeza de nuestro Tribunal Supremo Electoral. Está garantizado las elecciones generales donde se va a realizar el 17 de agosto. Tanto el techo presupuestario está garantizado de la parte ejecutiva, también transparentar las elecciones generales. Todos han aportado, hay puntos importantes donde indica claramente que las organizaciones políticas también van a ser parte de fiscalizadores de que las elecciones sean transparentados los resultados. Por tanto, para nosotros como Movimiento al Socialismo más IPCP, este encuentro o el tercer encuentro ha sido importante para decir también de que las elecciones generales sean democráticas y que se proceda con mucho respeto. Evidentemente hay puntos donde ha ingresado de que la parte legislativa tenga que viabilizar
la aprobación de techos presupuestarios o presupuestos para poder garantizar las elecciones generales. De antemano vamos a pedir a todos los diputados, senadores, prácticamente que sean responsables para que el pueblo boliviano participe en las elecciones generales y las elecciones generales estén garantizadas. Un día después de la suscripción de este acuerdo, se advierte que las aguas podrían estar divididas en el legislativo en torno al cumplimiento de los puntos acordados. Y es que el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, ha dicho que ellos apoyarían una ley destinada a que se garantice la implementación del TREP que pueda blindar las elecciones. El mismo diputado opositor ha dicho también de que no pueden depender, todo un país no puede estar en vilo ahora al referirse a los magistrados del Tribunal Constitucional autoprorrogados y no puede repetirse, además decía, lo que sucedió con las elecciones judiciales. Han dicho también de que están dispuestos a blindar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral que demandan desde hace meses atrás o años la inclusión en la Ley 044, que es la Ley de Juicio de Responsabilidades. Bueno, entiendo que los vocales están pidiendo ser blindados para que en este caso no reciban ninguna amenaza o ningún juicio por parte de los autoprorrogados. Nosotros estamos dispuestos a realizar cualquier tipo de ley para blindar a los vocales y al mismo tiempo estamos dispuestos a analizar ese tema del crédito que tendría que ir garantizado hacia la elección general. Entonces, me parece que esos 15 puntos hay que cumplirlos y desde la Asamblea Legislativa también tenemos que viabilizar todo eso. Bueno, hay que obligarlos. Acá los magistrados no pueden venir a marcar agenda como lo han hecho en el tema de la elección judicial, que prácticamente han boicoteado la elección judicial. Entonces, en ese sentido, estas leyes que están proponiendo los vocales del Tribunal Supremo Electoral con el tema del sentido de preclusión, hay que realizarlo desde la Asamblea Legislativa. Hay que blindarlos ahora más que nunca a los vocales del Tribunal Supremo Electoral para que no se dejen marcar agenda por los autoprorrogados. Bueno, ayer estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, estaba presente el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. Ambos han firmado el acuerdo, entonces ambos tienen que convocar a las sesiones correspondientes para hacer cumplir estos 15 puntos, para hacer cumplir las leyes que se han comprometido. Ellos son los que han firmado, entonces acá no hay que firmas con la mano y después borras con el codo, eso hay que realizarlo en acción. Pero se genera cierto clima de desconfianza, decía, porque la diputada de Comunidad Ciudadana, María Elena Pachacute, ha dicho que de los 13 partidos o fuerzas políticas que participaron de esta cumbre, 8 responden al movimiento al socialismo. Por lo tanto, advertía la diputada opositora, la cumbre no garantiza las elecciones judiciales ni el cumplimiento de estos compromisos. La reunión multipartidaria del día de ayer, como ciudadana y como autoridad manifiesto que de las 13 alianzas políticas que han participado, 8 son del MAS y PCP. Sabemos que el órgano electoral ha dado personerías jurídicas y muchos de estos partidos, como el MTS, PAMBOL, refieren al movimiento al socialismo. Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral ha manifestado que se garantiza desde el Ejecutivo. Presidente Arce, David Choquehuanca son del MAS. También ha referido a que la Asamblea Legislativa daría garantías. ¿Quiénes son presidentes? Omar Yujra, Andrónico Rodríguez, que también son del movimiento al socialismo. Estos hechos y muchos otros más nos hacen ver que nuestro país, tenemos que estar en alerta para estas elecciones generales 2025. Porque estamos en manos del MAS en distintos aspectos. Y esto, desde mi punto de vista, estas cumbres no garantizan las elecciones judiciales porque estamos en manos del movimiento al socialismo. El órgano electoral, a como dé lugar, quiere incursionar en la ley 044. Desde mi percepción, lo que está buscando el órgano electoral es blindarse para no ir a un juicio en posteriores años. Por tanto, hay otras voces en el legislativo que acusan al Tribunal Supremo Electoral de tratar de entrometerse o de inmiscuirse en temas que son únicamente de interés del legislativo. Es el caso del diputado disidente de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, quien ha dicho que los vocales solo intentan inmiscuirse en el trabajo que realizan los legisladores con distintos proyectos para garantizar la realización de las elecciones generales. Y es que parece que ese punto referido a la inclusión de los vocales en la ley 044, o ley de juicio de responsabilidades,
podría ser quizás uno de los puntos que no tenga el apoyo esperado y necesario en el Legislativo Nacional. Órgano electoral trate de inmiscuirse en competencias propias de la Asamblea Legislativa. Hay temas que tienen que tocarse respecto a leyes que han pedido, que todavía tendrán un debate aquí interno, y será la Asamblea Legislativa la que tendrá la última palabra respecto a temas, por ejemplo, como el blindaje de una elección, que no es nomás de empoderar ahora a otro órgano, tomando en cuenta que el constitucional es un suprapoder. A criterio personal, no, porque ellos administran un proceso electoral cada 5 años y después todas sus decisiones son administrativas. Por eso digo que hay que todavía debatir aquí en la Asamblea. No se trata de que se junten 10, 20 políticos y determinen qué van a hacer, vulnerando el principio de independencia de poderes. La Asamblea tiene que ser muy clara en los aspectos que va a tocar, cuáles van a ser los fundamentos, pero para mí lo importante está en esos 4 puntos primeros: el TREP, el tema que el gobierno no pague a los políticos y que se hagan los debates. Los otros son de sumo cuidado, que tienen que tomarse todavía en cuenta dentro de la Asamblea Legislativa, y ojalá tengamos colegas que asuman esa responsabilidad. Entonces, no es la receta poner a los vocales en el mismo orden de un presidente o de un magistrado, porque sus labores y sus funciones son otras, y en este caso hay que tener mucho cuidado de no empoderar otro órgano, porque si al final no los vas a poder fiscalizar, no los vas a poder investigar por las decisiones que tomen, cuidado, al final termina siendo la elección al gusto y gana de ellos. Entonces no es un tema sencillo, y ojalá los colegas parlamentarios, que algunos son muy borreguitos de la gente que va a querer ser presidente y ya quieren estar en las listas, tomen muy en serio su responsabilidad en esta elección. Seguimos hablando sobre esta cumbre de 15 puntos. Marcelo Lobo, usted está en la Plaza Murillo. Adelante, por favor. Hay más repercusiones respecto a la expectativa que existe en torno a los resultados. Hablábamos, Marcelo, con el vocal Tawichi Quispe, quien decía que en papeles, la cumbre multipartidaria ha sido todo un éxito. Ahora habrá que ver qué pasa en cancha. ¿Con quién se encuentra usted y cuál es la expectativa respecto a los resultados reales que pueda traer este encuentro político? Adelante. Así es, Carlis, muy buenas tardes a todo el país. Nos encontramos en la Plaza Murillo con el vocero de Unidad Nacional, don Marco Fuentes, quien no piensa muy diferente al vocal Tawichi, Carlis. Por lo menos lo que se ha acordado ayer está en documentos, pero se tiene que plasmar en los hechos. Don Marcos, por favor, estamos en vivo para todo el país a través de Gigavisión. ¿Cuál es la impresión de Unidad Nacional respecto a ese acuerdo de 15 puntos que se firmó anoche? No, sin duda alguna para Unidad Nacional, y creo que para el bloque de unidad opositora está firme, y estamos con la firme voluntad de poder apoyar en todo lo que sea necesario para que este documento se plasme en la realidad. Primero, felicitar al Tribunal Supremo Electoral, al presidente de esta instancia, al doctor Jacinto Esler, por encabezar este proceso de unificación y de generar este diálogo en beneficio de la democracia. Puntos importantes como, por ejemplo, el debate obligatorio, sin duda alguna es algo que nosotros como bloque de oposición estamos firmes y de acuerdos, y otros temas más, ¿no? El tema del TREP, por ejemplo, se va a implementar, garantiza el presidente del tribunal. Sin duda alguna el TREP es importante. No queremos que, como en el año 2019, a las 8 o 9 de la noche se esté cortando y esto genere realmente un caos, un problema. No queremos evitar lo que pasó en el año 2019, y para este 2025, que a las 7, 8 de la noche, el 17 de agosto, ya los bolivianos tengamos a boca de urna un resultado, si no bien determinante, pero por lo menos ya teniendo algunos resultados preliminares, y eso el TREP va a ser importante. Pero además la transparencia, creo que es algo positivo, la apertura del Tribunal Supremo Electoral hacia los diferentes partidos políticos, pero también hacia la sociedad civil. El tema del padrón, también van a tener acceso a la información las organizaciones políticas. Es otro punto, y los vocales del órgano electoral decían algo inédito. Está claro que si el Tribunal Supremo Electoral participa y difunde este padrón electoral, así los partidos políticos vamos a poder cotejar si realmente hay un padrón saneado. Pero también hay otro elemento importante, y yo quiero rescatar también la importancia de que las observaciones internacionales también sean parte de este proceso electoral. El bloque de unidad va a exigir la participación
participación, por ejemplo, de la OEA, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y de toda instancia internacional que vele por la transparencia de este proceso de elección presidencial en agosto. Ahora, también el órgano legislativo tiene alguna tarea que cumplir en ese sentido, tomando en cuenta el acuerdo, ¿no, don Marcos? Porque están pidiendo que se aprueben algunas leyes, por ejemplo, el blindaje a los vocales del Tribunal Supremo Electoral para que no sean procesados en la vía ordinaria, sino bajo juicio de responsabilidad. No, sin duda alguna, los partidos políticos, tanto de oficialismo y de oposición, creo que han entrado de acuerdo para poder blindar y proteger también pues el trabajo de los vocales, sin duda alguna, pero también una serie de normativas, como por ejemplo el presupuesto para garantizar el voto en el exterior de los bolivianos y bolivianas, pero también lo que decíamos hace un instante, un proyecto de ley para poder debatir la participación de los diferentes candidatos en escenario de debates. Es importante, y Comunidad Nacional desde hace varios años, Samuel, ha estado siempre con la dinámica de que los candidatos a la presidencia deben debatir. Muchas gracias, Carlis, Marcelo. esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde, es la impresión del vocero de Unidad Nacional, como usted ha podido escuchar, y la población también. Por lo menos, por el momento, este acuerdo es visto de manera positiva, Carly, pero ese documento tiene que ser plasmado también en los hechos, decía don Marco Fuentes. Carly, si usted tiene alguna consulta, por favor. Ninguna, Marcelo, le agradezco mucho. Sin duda alguna son 15 desafíos que el tiempo dirá si es que son o no son finalmente materializados. Buenas intenciones, el papel lo aguanta todo, decía Tawichi Quispe, habrá que esperar qué es lo que sucede. Gracias por el enlace, Marcelo Lobo, desde la sede de gobierno. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, calificó como exitosa la cumbre multipartidaria convocada por el Tribunal Supremo Electoral y que logró reunir en una mesa a todos los concordes y los discordes. Tawichi Quispe dijo que ahora que se logró el compromiso y la firma de un documento, espera que esos acuerdos que todavía están en papel se puedan materializar, se puedan hacer efectivos antes de la convocatoria a elecciones generales que tiene previsto será la primera semana de abril próximo. Entre los acuerdos está el respeto al principio de preclusión electoral, lo que no permitiría que un juez ordene que se suspenda el proceso electoral bajo ningún argumento, precisamente haciendo prevalecer el principio de preclusión. De otra parte también, el vocal del Tribunal Supremo Electoral ha pedido que se incorpore a los miembros de este Tribunal Supremo Electoral a la Ley 044, de tal manera que puedan ser responsables de sus actos y no se conviertan como hasta ahora en títeres del poder fáctico. Tawichi Quispe, en una entrevista a el mediodía de este martes con nuestra directora nacional de prensa, Carly Arias, reconoció o dijo que en la pasada elección judicial los vocales se pusieron de rodillas. Dijo, nos pusieron de rodillas, estuvimos de rodillas frente al poder fáctico, y si no hubiese sido así, o estaríamos presos o no se habría realizado ninguna elección judicial, dijo. Honestos, que yo diría que ha sido una reunión, una cumbre de un rotundo éxito, ¿sí? Ha sido un éxito total este encuentro porque hemos logrado asumir compromisos interinstitucionales entre el órgano legislativo y el ejecutivo para blindar esta elección presidencial, ¿sí? Sería rotundo, porque hemos logrado blindar con creces, no solamente blindar, hemos logrado enriquecer esta elección presidencial, porque además de blindar, hemos adoptado el compromiso de que se van a emitir otras leyes que van a garantizar, por ejemplo, el debate presidencial de manera obligatoria. Se va a garantizar además un sistema de transmisión de resultados preliminares, o sea, enriquece mucho, pero
algo sí voy a señalar. Esta cumbre ha blindado las elecciones presidenciales 2025 aún en papel, ¿sí? Aún en papel. Falta ahora pasar a los hechos y nos hemos dado un plazo fatal, por si acaso. Todas estas leyes deberían estar aprobadas hasta antes de la convocatoria a la elección presidencial del presente año. Que esto ocurrirá, la convocatoria, por cierto, ocurrirá en la primera semana de abril. El desafío ya está allí como quien tira las cartas sobre la mesa. ¿Será que el Poder Legislativo va a aprobar una serie de leyes, entre ellas un crédito para ayudar al financiamiento, asegurar el financiamiento para el TREP y para el voto de bolivianos en el exterior? ¿Será que van a aprobar ese crédito? Evo Morales ha dicho que sus parlamentarios no lo van a hacer. Y esa palabra, decíamos, pesa en el Senado, donde Evo Morales tiene fuerte presencia. Pero además, hay otras leyes que tendrían que aprobarse, y como lo dice Tahuichi Quispe, antes de la convocatoria a las elecciones generales, una convocatoria que fijará todo el cronograma o el llamado calendario electoral. El presidente Luis Arce ha dicho hoy en su cuenta de X que el Poder Ejecutivo va a garantizar el cumplimiento de los 15 puntos, dice, y vamos a demostrar el compromiso con la democracia. Dice, en atención a una invitación del Tribunal Supremo Electoral, hoy participamos en el tercer encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia. Firmes en nuestro compromiso con la democracia, reafirmamos nuestro compromiso con el apoyo financiero para las elecciones 2025. Lamentablemente, la preelectoralización que hemos vivido de manera muy anticipada en el país no solo fue perjudicial para el pueblo boliviano y el gobierno nacional, sino que evidencia que se avecinan unas elecciones muy complejas, por lo que es necesario que todos le brindemos nuestro total y más sincero apoyo al Tribunal Supremo Electoral, como manda la Constitución Política del Estado, coadyuvando, cooperando y coordinando acciones concretas y eficaces en el marco competencial independiente de cada órgano del Estado. Desde el Gobierno Nacional, ratificamos nuestro más firme apoyo para que las próximas elecciones generales sean limpias, justas y transparentes. Estamos seguros que el cumplimiento de los 15 puntos de la declaración alcanzados en este importante encuentro multipartidario será una evidencia del verdadero compromiso con la democracia. Agosto nos debe encontrar con unidad en medio de nuestra diversidad, celebrando el bicentenario y las elecciones generales, dice Lucho Arce en su red social. Bueno, pero mientras el presidente Luis Arce hace conocer sus parabienes y la decisión de su gobierno de coadyuvar y poner el hombro para que se realicen, para que el Tribunal Supremo Electoral pueda hacer su trabajo en forma objetiva y transparente, el ministro de Justicia, César Siles, digamos que se ha lavado un poco las manos, de repente corresponde, ¿no? Pero ha dicho que ese temita de la aprobación del crédito japonés, que era para contingencia de COVID, pero que ahora, después que el COVID se ha detectado que es una mentira, ahora se pueda destinar esa platita a instrumentalizar el TREP, sistema de conteo rápido, para que el mismo día de las elecciones la gente sepa quién ganó a quién. Pero además se pueda también de allí sacar dinero para asegurar el voto de los bolivianos en el exterior del país. El ministro de Justicia, César Siles, ha dicho que ese tema no es del Poder Ejecutivo, es una cuestión de los legisladores. Y allá ellos no tienen mucho que ver. El órgano ejecutivo garantizará la provisión de los recursos económicos suficientes y oportunos para la organización
y ejecución de las elecciones nacionales 2025, incluido, y esto es importante, el voto en el exterior y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. ¿Qué pedimos? Es un encuentro en el que debatimos, en el que discutimos, en el que estamos diferentes representantes de órganos del Estado como órgano ejecutivo. Que la Asamblea Legislativa Plurinacional, es la segunda parte de la redacción de este numeral 4, coadyuve, el órgano legislativo ayude al Ejecutivo para cumplir especialmente el voto en el exterior y esta falta de divisas que estamos atravesando, aprobando el crédito convenio de préstamo número BB-C3 para el fin antes señalado, es decir, únicamente para las elecciones generales 2025 y para el voto en el exterior. Esperemos que como el órgano ejecutivo va a cumplir parte de este compromiso, como dice el numeral 4, también la Asamblea Legislativa pueda cumplir la parte del compromiso que ha asumido, que además no es el único compromiso que se ha asumido en la Asamblea Legislativa. Se han asumido otros proyectos normativos. Exhortamos, como lo dice también el documento, a la Asamblea Legislativa particularmente y también a las organizaciones políticas, a estas 14 organizaciones políticas que participaron del tercer encuentro, a cumplir los compromisos que están asumiendo en esta declaración, a coadyuvar, como dice el numeral 1, a que se pueda garantizar la realización de las elecciones generales o de las elecciones nacionales 2025. En cuanto al TREP, se ha garantizado, y también hay que mencionarlo enfáticamente en un punto específico, que el Tribunal Supremo Electoral, así lo dice el numeral 7, implementará ineludiblemente el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares en las elecciones nacionales 2025. Sobre este tema también se pronunció el candidato presidencial Vicente Cuéllar. Indicó que la cumbre multipartidaria no incluyó que el Tribunal Constitucional Plurinacional sea quien respete el principio de preclusión. Manifestó que el TREP debe ser por una empresa internacional. Además, que se necesita un padrón con información cruzada del CEGIP. Asimismo, indicó que si los vocales del Tribunal Supremo Electoral van a actuar conforme a ley y constitución, no deben preocuparse por ser incluidos en una ley de juicio de responsabilidades. Acuerdo firmado ayer entre el Tribunal Supremo Electoral y los representantes de los partidos políticos no incluyeron de que sea el Tribunal Constitucional Plurinacional quien respete el principio de preclusión. Si bien se ha hablado del TREP, pero yo no confío en el trabajo que realiza el Tribunal Supremo Electoral y debe ser una empresa internacional que tenga las garantías quien elabore este sistema del conteo rápido. En el convenio no se ha incluido la abrogación de la ley 1057, que impone al Tribunal Supremo Electoral, a la JETIC y el CEGIP. Por lo tanto, esta ley debería abrogarse. Nosotros estamos plenamente de acuerdo que sean las universidades quienes puedan hacer la revisión, la auditoría, la información que nosotros necesitamos del Tribunal Supremo Electoral es el padrón, pero también con la información del CEGIP para poder cruzar toda esa información y tener un padrón limpio. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral quieren ser incluidos en la ley 044. ¿Para qué? Para que no se lo procese a través de un juicio penal y sea a través de un juicio de responsabilidades. Si ellos van a actuar y van a respetar la ley y la Constitución, no tienen por qué preocuparse. Claro, lo que dice el rector puede ser cierto y no, porque el mismo señor rector de la universidad está siendo procesado. Y yo le pregunto, ¿acaso él actúa al margen de la ley? Y está procesado, ¿no? Por el tema de los 36 días de paro. Yo le pregunto, ¿acaso usted actúa al margen de la ley? ¿Acaso usted no conoce el país en que vivimos? Digo, ¿no? Le pregunto, porque
usted ha hecho una declaración de esta naturaleza y yo cumplo en plantearle algunas interrogantes que me parecen muy lógicas. Entonces, los miembros del Tribunal Supremo Electoral saben qué tipo de justicia tenemos en el país, saben que cualquier cosa es más derecha que la administración de justicia y saben que si tienen el privilegio de ir a un juicio de responsabilidades, por lo menos será un poco más difícil que cualquier mequetrefe investido pagando o sin pagar con un título de juez los pueda zarandear. O sea, creo que eso se puede entender amplia y espaciosamente. Pero bueno, eso es lo que dice don Vicente Cuéllar. ¿Qué dice Tahuichi Quispe a propósito de esta declaración? Tahuichi Quispe respondió a las impresiones del rector, a las que calificó de declaraciones subjetivas, y dijo que es muy fácil mirar de la vereda del frente, muy fácil mirar de palco cómo el órgano electoral está siendo manoseado. Y allí fue cuando dijo también que en las pasadas elecciones el poder fáctico los puso de rodillas y que ellos no quieren volver a estar de rodillas. Y los pusieron de rodillas ante el silencio de todos los actores, calladitos que miraban de palco. A ver, escuchemos lo que dijo. Impresiones subjetivas del señor rector, yo los respeto, son impresiones subjetivas. A ver, vamos a ir por punto, estimada Carly. Estamos transparentando nuestro padrón electoral, ¿sí?, para que se haga una auditoría a partir de las universidades, ¿sí? Y segundo, es muy fácil, ¿no?, mirar desde el palco cómo al órgano electoral están manoseándolo, ¿sí? Quiero recalcar, si no sabía el señor rector de la Universidad Gabriel de Moreno, el año pasado hemos sido pasibles, ¿sí?, ante la mirada pasiva de todos los bolivianos, incluido de él, nuestro rector de la universidad, ¿sí?, que el órgano electoral ha sido objeto de manoseo, de injerencia. El órgano electoral se arrodilló, nos hemos arrodillado al Tribunal Constitucional para tener elecciones judiciales parciales. Si hubiéramos llevado elecciones judiciales totales, estimada Carly, hubiéramos ido a la cárcel. Parece que el rector quiere vernos a los vocales en la cárcel. ¿Y saben quién se beneficia si entramos a la cárcel los vocales? Como no va a haber vocales, ¿quién va a administrar las elecciones? Indefectiblemente, implícitamente, habría una prórroga de mandato del gobierno, una prórroga de mandato de los diputados, una prórroga de mandato de los senadores. Hay que mirarlo esto con mucha amplitud. Una cosa más señalo, si hubiéramos estado los vocales en la ley 044, estimada Carly, ¿no?, hubiéramos tenido elecciones judiciales totales. Repito, totales, completas. Porque no estamos en la ley 044, nos arrodillan, nos manejan como a títere. Bueno, si ahora la Asamblea nos lo quieren incluirnos en la ley 044, bueno, los bolivianos tendremos un órgano electoral vulnerable, indefenso. Entre tanto, el candidato Jorge Quiroga Ramírez está ilusionado con los acuerdos que ya están contemplados en el papel. Tuto Quiroga está feliz, satisfecho por lo que logró esta cumbre, pero las preocupaciones del vocal Tahuichi Quispe seguramente lo van a despertar, porque Tahuichi Quispe dice
hasta aquí en los papeles todo fue exitoso. Ahora vamos a ver ya con la guitarra, a ver si sale la nota, a ver si sale la melodía. Tuto Quiroga dice que la cumbre fue exitosa, ayudó a garantizar la depuración del padrón electoral, que es uno de los compromisos. También hizo posible que se asuma el compromiso de incorporar el sistema de conteo rápido, el TREP, garantizar el voto de los bolivianos en el exterior, respetar el principio de preclusión y seguridad jurídica para los vocales a través de la incorporación a la ley 044. Pero todo eso está solo en los papeles. Y dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho. A ver, ¿está contento Tuto Quiroga? Escúchelo. El padrón que va a ser depurado con universidades, con sociedad civil. Cuando se inscriban los jóvenes, el padrón nos lo van a entregar con todos los detalles para que podamos hacer los controles y garantizar que tengamos 2 delegados por mesa para controlar el voto electoral. Se va a hacer un TREP. La Corte Electoral tiene un sistema propio, un sistema externo, están evaluando, nos lo van a mostrar, va a haber un TREP para contar los resultados de la elección esa noche. Se ha garantizado el voto en el exterior, hay una discusión de dónde se consiguen los dólares y lo de ayer ha sido un paso trascendental. Yo agradezco a todos los integrantes de la oposición, donde cuando se decretó cuarto intermedio fuimos a la oficina del doctor Vázquez, nos reunimos, conversamos, hicimos una propuesta de redacción conjunta para que no vuelva a pasar eso de que uno vaya a la rápida firma y después nadie cumple. No, que se ponga con detalle, clarito. El documento que salió ayer salió de una computadora del bloque de unidad junto con conversaciones que se tuvo con los delegados partidarios y se llevó en bloque una contrapropuesta, se la puso como base de discusión y eso es lo que se aprobó. El exdiputado nacional, el conocido como el exdiputado chaqueño Wilmar Cardoso, habló sobre los peligros que se ciernen sobre este acuerdo multipartidario que se firmó ayer. En los papeles está todo lindo, todo hermoso. Está como si estuviésemos soñando con un nuevo país, como si estuviésemos con la gran ilusión de que por fin encontramos la ruta, y ojalá sea así. Pero en los hechos, o sea, qué difícil, pedregoso, serpenteante ese camino para llegar a ese cambio. El exdiputado opositor hace algunas consideraciones. Valdría la pena escucharlo. Contra desconfianza. Aquí hay un peligro. En caso de darles, sin ponerle ninguna condicionante, juicio de responsabilidades y que se devuelva el principio de preclusión o el derecho de preclusión al Tribunal Supremo Electoral, en sala plena debe garantizarnos que el señor Evo Morales no será habilitado o queda definitivamente fuera de la carrera electoral del 2025. Es decir, que está totalmente inhabilitado por todas las normas, leyes y resoluciones que se sacaron con anterioridad o después del 2019 o en base al resultado del 21 de febrero del 2016. Caso contrario, hay mucha gente que ponemos en duda la conducta de algunos vocales a nivel nacional, porque algunos de ellos han trabajado con el anterior gobierno nacional o con algunos ministros del anterior gobierno nacional. Mañana pasado pueden habilitarlo a Evo Morales y como va a haber el principio de preclusión, no va a haber dónde quejarse. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Dónde nos vamos a quejar? Segundo, mañana pasado pueden parar el TREP, el conteo rápido de los votos, como se ha hecho en el 2019, paralizar las computadoras y todo el sistema. Y como es el principio de preclusión, y luego van a salir como en Venezuela, diciendo que Maduro es el ganador a medianoche, y luego ¿a qué? A llorar a la cruz. Mucho cuidado con todo esto. Hay que poner candados serios
Estamos plenamente de acuerdo con el debate presidencial, que sea obligatorio. Pero dice, en caso de no asistir un candidato a un debate, dice Tawichi y el órgano electoral, solo serán sancionados, dicen, o tendrán que pagar alguna infracción al respecto. No. El que no participe en un debate presidencial oficial debe ser pues inhabilitado, excluido de la candidatura a la presidencia o vicepresidencia. Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Estelo Cochamaniz, cree que hay mucha susceptibilidad por parte del Tribunal Supremo Electoral para brindar y garantizar las elecciones nacionales. No entiende por qué los vocales piden tantas garantías para ser juzgados por un juicio de responsabilidades. Cree que hay bastantes garantes en el documento firmado en la cumbre. Espera que se cumplan y vayan a elecciones con el control electoral como corresponde. Creo que hay mucha susceptibilidad de parte de ellos mismos porque piden garantizar, blindar. Ustedes ven los 15 puntos y casi en todos habla de lo mismo, ¿no? El gobierno tiene que dar el dinero que se necesita para las elecciones, más aún si las fuerzas políticas han desistido de recibir el presupuesto para garantizar algo que debería estar de hecho estas elecciones. Obviamente deja susceptibilidad y creo que nada que venga de mano del movimiento del socialismo es creíble. Esperemos que en esta oportunidad, ya que están de ida, por lo menos en esto cumplan como debe su trabajo. Nosotros como ciudadanos tampoco entendemos por qué piden tantas garantías de que sean juzgados luego por un juicio de responsabilidades. Lo que se tiene que hacer aquí es cumplir la ley, cumplir la Constitución y se deben llevar las elecciones en agosto como está marcada la fecha, pero también tienen que cumplirse las otras fechas que las han venido postergando un montón de veces, pero también exigirle a las fuerzas políticas que van a participar, y nosotros vamos a ser totalmente reiterativos en esto, tiene que haber el control electoral como corresponde en cada uno de los recintos, en cada una de las mesas tienen que estar los delegados. Quizás el señor Cochamaniz no escuchó al vocal Tawichi Quispe, que dijo: nos pusieron de rodillas. ¿Quién nos puso de rodillas? A los vocales del Tribunal Supremo Electoral. La ley dice que en el momento que comienza el proceso electoral, el órgano electoral es la máxima autoridad. No dice que está supeditado al Tribunal Constitucional o al Poder Ejecutivo. No. Sí que es la máxima autoridad que toma control del proceso electoral con la obligación de garantizar objetiva, en forma transparente, la realización de las elecciones, porque es el voto del ciudadano, es la simiente, es la fuente del poder a constituirse. Entonces, es como el agua que brota en un oasis, el agua que brota de la tierra. Eso es el voto de los electores para constituir luego el poder constituido o el poder constituyente, lo que corresponda. Pero nace a partir del voto de los electores. Esa es la fuente, esa es la simiente del poder constituido, es el poder constituyente que nace del voto de cada uno de los electores. Decía Tawichi Quispe que los han puesto de rodillas porque no se respetó el principio de preclusión, no se respetó la investidura del Tribunal Supremo Electoral, y con solo una resolución el Tribunal Supremo Electoral paralizó las veces que le dio la gana el proceso. Y ahí entra lo que dice Tawichi Quispe: se pusieron de rodillas porque lo que ellos tenían que hacer es obedecer lo que dice la ley y tenían que seguir adelante en la realización de elecciones judiciales totales. Pero si lo hacían, ahorita podían estar presos, porque hubo un poder fáctico que se puso al frente y les puso todas las trancas
que todos a las que hemos asistido. Entonces, por eso el tribunal, el vocal Tahuichi Quispe, dice que ellos también quieren tener dónde apoyarse para poder actuar de acuerdo a ley. De lo contrario, nos están manoseando, nos han manoseado y nos hemos puesto de rodillas ante el poder fáctico, porque si no lo hacíamos, o estábamos presos o simplemente no había elecciones. Pero, ¿qué dice Manfred Reyes Villa? Manfred exhorta a aprobar el crédito para que se viabilice no solo el TREP, sino el voto de los bolivianos en el exterior. Escuchemos. Dados rápidos, va a decir el TREP, que es bien importante para que los ciudadanos puedan hacer seguimiento a este proceso electoral que es tan importante. Además de eso, se ha visto de que se necesitan recursos, obviamente, porque sin los recursos no tienen ellos para poder consolidar tanto el voto del exterior como el poder contratar una empresa para el TREP. Entonces han visto recursos, se ha exigido al Poder Ejecutivo que tenga que tener los recursos, inclusive el presidente ha pedido que se apruebe uno de los créditos, que ahí saldría también los recursos, que se exhorta a la Cámara Alta que apruebe lo que ya se ha aprobado en la Cámara Baja. Ese crédito está aprobado en la Cámara Baja, que además ese crédito no solamente sirve para lo que va a significar los recursos para el órgano electoral, sino también por una deuda que tienen algunos municipios que han utilizado, digamos, insumos médicos, porque ese crédito justamente es un crédito japonés de $100 millones, entonces los alcaldes también que estaban presentes, tanto el presidente del MNR, que es el alcalde de Tarija, como la alcaldesa del Alto, que tiene hoy un partido que es Morena, entonces también ellos han exigido aquello y se ha coordinado para que, digamos, se pueda lograr el que todos firmen este documento. El tema más álgido, como les digo, es el tema de los recursos en dólares para enviar al exterior para que haya la votación en el exterior, que es importante, toda vez que ellos mandan remesas a Bolivia, entonces no podría ser que se suspenda el voto en el exterior. Pero como que yo confío del que está allí y el que está allá desconfía de mí, o sea, hay una desconfianza mutua. El senador del MAS, que es de la línea de Vista, el senador Adolfo Flores, ha dicho que de manera personal él no va a aprobar ese proyecto, esa ley que dé curso o viabilice el crédito japonés de $100 millones, con lo que, según el compromiso asumido ayer en la cumbre, iría unos 40 millones para la incorporación del TREP, del sistema de conteo rápido, y otra parte iría para garantizar los gastos para que los bolivianos en el exterior puedan participar de la elección, entre otros gastos. El diputado Flores, diputado de Vista, dice también que los vocales quieren, él no va a aceptar, dice, aprobar ese crédito, porque sucede que el crédito es para una cosa y lo aprueban para otra, lo usan para otra. ¿Cuántos créditos que hemos aprobado no se saben a dónde han ido a dar? Dice. Pero además, respecto al blindaje que piden los vocales del Tribunal Supremo Electoral, Adolfo Flores teme que quieran ese blindaje para delinquir, dice, para inhabilitar a Evo Morales y no ser pasibles de sanción. El ex diputado Wilmar Cardoso decía exactamente lo contrario. Quieren el blindaje, decía, para el supuesto de que habiliten a Evo Morales, no sean pasibles de juicio ordinario, y que en todo caso tendrían que ir a un juicio de responsabilidades que es mucho más complejo. O sea, ya aquí hay dos posiciones antagónicas, ¿no? Unos dicen, quieren blindarse para habilitar a Evo, y otros dicen quieren blindarse para inhabilitar a Evo. Al final, ahí estamos. Están solicitando que un crédito que es para supuestamente el COVID, porque hay bastantes créditos, ¿no? Que se destine a
algunos vacíos económicos que pueda tener el proceso electoral. Miren, ya me lleva la duda de saber que hay contratos de préstamo que nos piden la autorización para una cosa, pero lo gastan en otra. Mi pregunta es al presidente del Estado plurinacional, ¿cuántos préstamos nos han hecho aprobar que nos piden para una cosa y lo gastan en otra? Por lo menos personalmente no voy a cumplir esa solicitud. Pueden existir más políticos de derecha junto con el presidente y el Tribunal Electoral. No lo va a aprobar el que habla. Por lo tanto, ese blindaje me pareciera que es para, con la intención, ¿no?, de cometer algunas irregularidades, tal vez algunos delitos. Es mi percepción, mi duda que tengo. Su intención puede ser precisamente, y es una de las dudas que tengo, y entre otras, es que quieran no permitir la inscripción de Evo, que sería un delito contra la Constitución, y después tratar de ir a un juicio de responsabilidades y prácticamente solucionar su problema, su denuncia penal a través de 6 diputados. Presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Daisy Choque, dijo que la Asamblea Legislativa tiene que viabilizar, dijo, la aprobación del proyecto de ley que se necesita y que ha sido aprobada en la cumbre de este lunes último. La ley que asegura el respeto al principio de preclusión electoral para garantizar las elecciones. También dijo que para ello se espera la voluntad, no solamente la voluntad política de los evistas, sino también de los opositores en su conjunto. Dijo que para garantizar el voto en el exterior y para garantizar que se instrumente el sistema de conteo rápido, es necesario aprobar el crédito japonés de $100 millones que está pendiente de aprobación en el Senado. También está poder garantizar el tema económico. Si bien ya existe 310 millones, necesitamos garantizar las elecciones a nivel internacional, pero también el tema del TREP. Y para ello tenemos un proyecto de ley aprobado nosotros en la Cámara de Diputados que está en tratamiento en senadores o que debía ser tratado en senadores, que son los 100 millones, que con esto ya podíamos salir de paso con este tema económico con respecto ya a las elecciones generales. Ahora, cumplir no significa que estamos obligados a aprobar. La aprobación es fruto de un debate, de un análisis que se va a dar seguramente en las comisiones y luego en el pleno camaral. Cuando nosotros ingresamos como gobierno, el país tuvo que disponer economía, ¿no?, del Tesoro General de la Nación, de otras reparticiones, para hacer lo más urgente. Y lo urgente era que la población boliviana esté trabajando, la reactivación económica funcione. Es así de que para la atención a aquel entonces no había un presupuesto definido para el tema del COVID. Entonces, desde el momento que este proyecto se ingresa dentro de la Cámara de Diputados, siempre se ha sabido de que este proyecto de ley que dice COVID, en realidad es para reponer lo que ya se ha gastado en el COVID al Tesoro General de la Nación y lógicamente esto, en este caso, el Gobierno Nacional, el día de ayer, nuestro presidente ha informado de que eso va a ser utilizado para garantizar las elecciones generales a nivel internacional y también en el tema del TREP.